Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Oro Oscuro. La guerra había llegado a Traxis Prime. Las comunicaciones, la energía y el agua potable fueron sus primeras víctimas. No serían las últimas. Sin energía, los negocios cerraron. Sin acceso a la red global de datos, las escuelas suspendieron actividades. Solo la refinería de combustible, que empleaba al 30% de la población, continuó funcionando gracias a su invaluable contribución al esfuerzo bélico. De no haber sido por la tranquilizadora presencia del ejército, la madre de Masha se habría preocupado por bandas de maleantes desempleados aterrorizando las calles. En cambio, tenían un nuevo miedo, y su nombre era los humanos. Masha siempre se había considerado una buena niña. Ayudaba en casa y memorizaba rápidamente las ideas que los maestros presentaban en la escuela. Le parecía terriblemente injusto que su mundo se pusiera de cabeza en unos pocos meses. Los problemas comenzaron cuando las transmisiones gubernamentales anunciaron la llegada de una amenaza alienígena desconocida. A pesar de los mejores esfuerzos de los diplomáticos del cónclave, parecía que la guerra era inevitable. Estos recién llegados eran bárbaros incivilizados, nacidos en un mundo mortal, con toda la crueldad y la locura que eso implicaba. No eran lo suficientemente avanzados tecnológicamente como para producir naves espaciales de diseño propio, y en su lugar usaron su astucia salvaje para abrumar transportes civiles y diplomáticos que descendían a su mundo natal. Estos transportes capturados acechaban los bordes del territorio del cónclave, soltando legiones de berserkers enloquecidos por la guerra sobre los indefensos mundos fronterizos. Masha estaba seguro de que ese era un problema de los mundos del borde. La poderosa armada del cónclave protegería a los mundos centrales, incluyendo su hogar en Atraxis Prime. El consenso general entre los adultos era que la crisis humana se resolvería antes del año nuevo. Tras la inevitable victoria del cónclave, las noticias volverían a cubrir deportes y chismes de celebridades. Masha aceptó felizmente esto como una conclusión inevitable. Esta suposición duró hasta el día en que una extraña nave saltó al sistema estelar de Atraxis. No se parecía nada a un transporte de carga capturado. Sus líneas eran demasiado angulares, tenía demasiados sistemas redundantes y lo peor de todo, no portaba los colores del cónclave. Quienquiera que hubiera construido esa nave solo tenía un propósito en la mente: la guerra. En las primeras horas de la mañana, el padre de Masha despertó a la familia para que fueran a la gran colina que dominaba el puerto estelar. Él lo veía como el deber cívico de su familia animar a los valientes pilotos. Juntos vieron despegar 60 naves de guerra desde el único puerto estelar de la ciudad. Sus escuadrones se unirían a los de otros 8 puertos estelares del planeta en la mayor demostración de superioridad espacial del cónclave desde la revista del flota del tricentenario del Día de la Unificación. La madre de Masha preparó un picnic para que pudieran quedarse todo el día junto a las otras familias reunidas en la colina. Cerca del mediodía hubo una breve ráfaga de luces y explosiones alrededor de la nave de guerra humana, antes de que las leyes de la dinámica orbital llevaran el combate más allá del horizonte. Masha pasó el tiempo tranquila, tejiendo una guirnalda de flores silvestres. Esperaba tener la oportunidad de entregársela a uno de esos valientes pilotos cuando eventualmente regresaran a la base. Ninguna de las naves regresó. Al día siguiente, la red de comunicaciones y la red eléctrica dejaron de funcionar. El servicio de agua continuó unos días más, hasta que la torre de agua se vació. Al menos las transmisiones de radio del gobierno seguían funcionando. Música, noticias, comedia y programación infantil aún llegaban a los hogares todos los días. El ejército era elogiado por sus esfuerzos y refuerzos fuera del mundo llegarían para salvarlos cualquier día de estos. Afortunadamente, el padre de Masha había estado en los exploradores y sabía cómo descontaminar el agua de río.
Su puesto de agua potable fue un éxito entre los vecinos y le ganó a Masha algo de dinero para gastar, aunque no había tiendas donde hacerlo. Al final del primer mes, las cosas habían empeorado. Todas las tiendas habían sido saqueadas de cualquier cosa que pudieran intercambiarse o comerse. Soldados aún repartían pan en sus campañas de reclutamiento, pero todos los hombres jóvenes ya se habían ofrecido como voluntarios o se habían escondido. Estos oficiales repetían las transmisiones del gobierno. La salvación estaba solo unos días de distancia, solo necesitaban resistir un poco más. Llevaban semanas diciendo eso, y aún así, ninguna vasta armada ni legión de infantería pesada había llegado para expulsar a los humanos. No mucho tiempo después, columnas militares comenzaron a filtrarse en las ciudades desde las regiones periféricas. A diferencia de los soldados bien arreglados que marchaban orgullosos en el desfile del día de la unificación, estos hombres estaban hambrientos, sucios y nerviosos. A pesar de la red eléctrica caída, se podía ver un resplandor en el horizonte desde la ciudad hermana del este. Estaba ardiendo. La familia de Masha cumplió con su deber patriótico y alojó a un escuadrón recién llegado. Los soldados hablaban de muchas cosas, pero sobre todo del horror que era el estilo de guerra humano. Masha se sentaba en el suelo y escuchaba relatos de vehículos blindados de combate abriéndose paso entre árboles y edificios como bestias desbocadas. Otras historias hablaban de naves de guerra humanas descendiendo silenciosamente entre las nubes, destruyendo algo vital y luego rugiendo al alejarse antes de que las fuerzas terrestres pudieran levantar un arma en represalia. Tan aterradoras como eran las historias de las máquinas de guerra humanas, las que mantenían despiertas a Masha por las noches eran las de los demonios acorazados de la infantería humana. Decían que no conocían el miedo. Avanzaban a través de disparos y fuego infernal como si fuera una brisa de verano. Sus huesos eran lo bastante resistentes para sobrevivir a una caída de un tercer piso, y sus músculos podían generar fuerza suficiente para destrozar concreto reforzado. Los soldados intentaban ahorrarle a Masha los detalles sangrientos de cuando la guerra urbana se reducía a cuchillos y puños, pero esa omisión cortés solo dejaba que su fértil imaginación llenara los vacíos. Eventualmente, los humanos llegaron a su ciudad. Fue todo lo que temía y más. Los soldados que habían vivido con la familia de Masha desaparecieron sin decir adiós. Nunca los volvió a ver y no tuvo corazón para averiguar su destino después de la guerra. El comandante local había ido de puerta en puerta pidiendo a todos que permanecieran en sus sótanos hasta que se diera la orden de despeje. Masha y sus padres se acomodaron en el sótano comunitario de su edificio junto con otras 3 familias para esperar la invasión. Al principio, las familias reunidas pensaron que era un terremoto. El techo tembló y polvo cayó de las vigas. Luego llegó el inconfundible rugido de una nave de guerra humana alejándose en la distancia. Ondas de choque similares sacudirían su espacio de vida confinado con frecuencia creciente durante los siguientes días. El rugido de los cazabombarderos humanos se volvió parte habitual de su vida diaria. Las sacudidas constantes obligaron a las familias a mantener los objetos pesados en el suelo y a reaccionar instintivamente al silbido que precedía a la llegada de otra explosión potente. Después del 6º día escondidos en el sótano, se escuchó un nuevo sonido a lo lejos: el parloteo de armas automáticas. No se parecía a nada a los claros y percusivos estallidos de armas de su drama de acción favorito. En su lugar, había un retumbo bajo y bestial. A veces se escuchaba una serie rápida. Otras veces se escuchaba una serie larga de detonaciones. Podía sentirse en las plantas de los pies. El más aterrador, por supuesto, era el atronador, acompañado por el efecto Doppler de una nave de guerra humana subsónica. Por más que su padre intentara negarlo, Masha sabía que esos sonidos se estaban volviendo más fuertes y más cercanos. Para el 9º día, los combates estaban justo encima de ellos.
El crujido metálico de los vehículos de combate humanos era mucho más aterrador en persona de lo que las historias de sus huéspedes temporales podían describir. Por el crujido de las tablas del piso, Masha sabía que la lucha se desarrollaba en las habitaciones de arriba. Hubo un intercambio salvaje de fuego de infantería y luego, silencio. Un silencio aterrador cayó sobre las 3 familias apiñadas en el sótano. Solo fue roto por palabras pronunciadas en un extraño idioma gutural en lo alto de las escaleras. Masha se acurrucó más profundamente en los brazos de su madre, esperando que los pliegues del pesado abrigo la protegieran de los monstruos del piso superior. De repente hubo un fuerte estallido y la sólida puerta de madera prensada salió volando de sus bisagras. Varios haces estrechos de luz cegadora atravesaron la oscuridad del sótano. Pesados pasos acompañaron a esas luces y la vieja escalera gimió en protesta. Una luz cegadora cayó sobre Masha y su familia. Tras días de casi completa oscuridad, la repentina iluminación fue dolorosa, incluso con los ojos cerrados. Hubo un breve intercambio en su lengua bárbara y las luces se volvieron menos concentradas y más difusas. Fue entonces cuando Masha vio por primera vez a las criaturas que habían atormentado sus pesadillas durante los últimos meses. Eran altos y bípedos, con las piernas como troncos de árbol. Cada uno de ellos estaba cubierto con armadura segmentada, como el caparazón exterior de un crustáceo. Armas de aspecto brutal descansaban con facilidad en sus enormes guanteletes. En algunas aún desprendían calor por su uso reciente. El más pequeño de los soldados humanos seguía siendo una cabeza más alto que su padre, y probablemente el doble de pesado. Una feroz discusión se desarrollaba entre 2 de los titanes acorazados. De vez en cuando, el más bajo de los 2 gesticulaba y hacía señas hacia la familia de Masha. Emitía sonidos extraños que parecían fuera de lugar en su áspera lengua gutural. Finalmente, el más alto cedió y se apartó, sacudiendo la cabeza con aparente disgusto. El más bajo, quien ganó la discusión, se arrodilló, colocando su arma en el suelo antes de quitarse el casco. Lo único en lo que Masha podía concentrarse era en la reluciente hilera de dientes blancos, afilados como dagas. La criatura humana, aún de rodillas, comenzó a avanzar arrastrándose hacia Masha y su familia, emitiendo suaves sonidos arrulladores mientras se acercaba. Incluso con la mitad de su pierna doblada bajo su cuerpo, el humano aún se alzaba sobre la encogida familia de Masha. Masha estaba más aterrorizada de lo que jamás había estado en su vida. Sin embargo, de alguna manera reunió el valor para enfrentar su muerte de frente, como aquellos valientes pilotos que nunca regresaron por su guirnalda de victoria. El humano ya estaba a distancia de ataque y extendió uno de sus enormes guantelentes acorazados. Masha se preparó para lo peor, pero el humano solo la tocó suavemente en la nariz antes de retirarse. Mientras daba ese toque sorprendentemente delicado, movió su boca llena de dagas para pronunciar los sonidos. ¡Bup! Masha se llevó la mano a su nariz para comprobar que aún estaba ahí después del contacto con la bestia de sus pesadillas. Tal vez era una mota de polvo adherida al gastado guantelete humano, o el ligero toque había hecho cosquillas en un vello nasal en el momento equivocado, pero Masha dejó escapar un pequeño estornudo. Los humanos que llenaban el estrecho espacio del sótano aparentemente encontraron esto hilarante. Todos los gigantes acorazados estallaron en profundas carcajadas atronadoras. El humano que le había dado un pequeño toque retrocedió y ladeó la cabeza con gesto inquisitivo. Ya sin temer una muerte inmediata por su mano, Masha levantó la vista de la hilera de dientes afilados. Había un brillo juguetón en los ojos del humano y sus rasgos eran inconfundiblemente femeninos. Años de propaganda del cónclave habían enseñado a Masha a temer y a odiar al forastero, pero la liberación de la tensión en ese momento fue demasiado grande y sus labios cedieron en una sonrisa esperanzada. En respuesta, la humana sacó una barra envuelta en papel brillante de uno de los muchos bolsillos que adornaban su armadura. Al retirar el envoltorio, la soldada reveló una sustancia espesa, oscura y reflectante. Olía vagamente a los pasteles dulces que se repartían en el festival de pleno verano. Con movimientos lentos y no amenazantes,
rompió un pequeño trozo de la barra y se lo llevó a la boca antes de ofrecer el resto a Masha. Los ojos de la humana se cerraron mientras parecía disfrutar el sabor de la sustancia misteriosa. Habían pasado 2 días desde la última comida de Masha. Antes de que su madre pudiera objetar, Masha se metió en la boca todo lo que pudo de la barra. La experiencia fue tan intensa como la humana había indicado. Era rica y saciante, con la promesa de calorías y vitaminas que su cuerpo casi había olvidado cómo procesar. Masha masticó la sustancia en éxtasis durante varios minutos, mientras su cuerpo se reacostumbraba a la sensación de un estómago lleno. Cuando ya no pudo comer más, pasó la preciada sustancia oscura a su madre. La humana sonrió y le enseñó a Masha su primera palabra humana: chocolate. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.